Bien, ¿todos están viendo la pantalla? Sí, Sí, Bien, profe. Sí, profe. Sí, profe. lo que vamos a ver es justamente como sistema de control de versiones a este que se llama Git. Sí, vamos a ver si puedo hacer el puntero. A Git, este es el programa que vamos a utilizar y cómo manejarnos con este sistema de control de versiones. Hoy por lo menos vamos a tratar de ver lo básico, de qué se trata, generalmente de qué está hecho, y si nos alcanza el tiempo lo vamos a instalar y hacer los primeros comandos. Pero en el resto de las semanas vamos a ir viendo prácticas con este sistema. Entonces, un sistema de control de versiones, en líneas generales, no exclusivamente de Git, es un sistema que registra los cambios realizados en un archivo o conjunto de archivos a lo largo del tiempo, ¿sí? Nosotros lo vamos a utilizar a Git para poder registrar los cambios que hacemos a nuestros códigos fuentes, a nuestros proyectos. Pero no está atado solamente a archivos de código fuente. También pueden ser, por ejemplo, imágenes. Si se dedican al arte gráfico, pueden ir guardando imágenes que van desarrollando, pueden guardar archivos de música, pueden guardar documentos de texto, documentos de Word, distintos tipos de archivos, no solamente exclusivos los de código fuente, sino cualquier archivo que utilicen en el día a día. Lo que nos va a permitir este tipo de programa es almacenar todos los cambios que nosotros vayamos haciendo de ese archivo. Todos los cambios que nosotros decidamos guardar, ¿sí? No exactamente letra por letra, sino todos los que decidamos nosotros elegir lo que se va a guardar. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Regresar a versiones anteriores de los archivos, ¿sí? Si tenemos una versión anterior que sí está funcionando, pero ahora le hicimos un cambio que no funciona, queremos volver a una versión anterior para ver qué falla tuvo y entonces ver por dónde estuvo el problema, ¿sí? O surge un problema que antes no estaba y ahora sí, y queremos volver a versiones anteriores para ver qué cambios hicimos. También poder volver a todo el proyecto anterior, ¿sí? No solamente un solo archivo, sino varios archivos, volver a versiones anteriores. Por ejemplo, les doy un hipotético caso. Estamos trabajando en la versión 2 de nuestro programa y la 1 ya está lista, pero aparece un problema que no solamente está en esta versión 2, sino también en la versión 1. Y queremos solucionar ese problema de la versión 1 porque todavía hay gente que usa la versión 1. Entonces podemos volver atrás todo un proyecto, pasar de la versión 2 a la 1, agregar ese cambio y después subir esa modificación, esa corrección. También se puede hacer. Podemos utilizarlo para comparar cambios a lo largo del tiempo, ¿sí? Si tenemos una versión del año pasado de algún archivo, bueno, podemos comparar esa diferencia en el tiempo de ese archivo o varios archivos. ¿Quién lo modificó? Porque cada modificación que se hace de los archivos se le puede indicar quién es el que modificó ese archivo. Entonces, si por X causa queremos buscar al culpable de alguna falla de nuestro proyecto, podemos saber quién fue el que agregó ese problema, o al contrario, quién dio con la solución. Ver quién y cuándo introdujo un problema, justo lo que dice aquí. O recuperar archivos dañados o perdidos. Por ejemplo, cuando no nos ha pasado de que algún archivo se nos corrompe y no lo tenemos más y necesitamos recuperarlo. Por suerte, estos sistemas nos permiten recuperar las versiones anteriores de los archivos para poder volver a hacer el trabajo. ¿Alguna duda con estos conceptos de sistema de control de versiones en general? No estamos entrando en Git todavía. No, profe. No, profe, por favor. Bien. ¿Cuáles son los tipos de sistemas de control de versiones? En general hay tres: los locales, centralizados y distribuidos. Los locales son aquellos que existen solamente en nuestra propia computadora, ¿sí? Todo este recuadro gris que vemos aquí es la computadora local, ¿sí? La que tenemos nosotros. Tenemos dentro de esa computadora algún tipo de base de datos, ¿sí? Que dentro de esa base de datos se van guardando
distintas versiones de nuestro código fuente, ¿sí? O de cualquier archivo. Y nosotros estamos trabajando en un archivo en particular, ¿sí? Esto tiene la ventaja de que al trabajar de manera local, nosotros podemos acceder rápidamente a las versiones anteriores, pero tiene las desventajas de que si queremos compartir el código con otro para que pueda agregar alguna solución o ampliar nuestro código, no lo vamos a poder hacer porque todos los archivos están en una máquina local. A menos que el compañero trabaje en esa misma máquina local, no va a poder hacer un trabajo. Entonces, es una manera de trabajar un sistema de control de versiones locales, pero cuando son proyectos personales, únicamente que utilizamos nosotros y a lo sumo otra persona más, pero copiándole toda la base de datos, ¿sí? Pero sirve de base para lo que hace Git. Del otro lado, tenemos los sistemas de control de versiones centralizados, en donde hay un servidor central, ¿sí? Todo este que está acá, que tiene la base de datos, y en la base de datos están las distintas versiones de nuestro proyecto de todos los archivos. Y desde las distintas computadoras uno va pidiendo los archivos y haciendo las modificaciones que crea conveniente para después guardarla de nuevo en este servidor y en la base de datos. Lo mismo con una segunda computadora, puede traer algún otro archivo, modificarlo, trabajarlo y después enviarlo al servidor. La ventaja de este tipo de sistemas de control de versiones es que ya se puede empezar a trabajar en grupo, en equipo. Una persona en una computadora A puede trabajar en el código fuente y subir sus cambios, y otra persona que está en otra computadora en cualquier lugar del mundo puede trabajar también en el mismo proyecto, ¿sí? Ya se puede distribuir un poco la carga de trabajo. Ahora bien, la desventaja es que estos tipos de sistemas de control de versiones necesitan, la base de datos está dentro del servidor, y si el servidor se desconecta por algún caso de la red o de internet, no vamos a poder acceder a los archivos, ni tampoco vamos a poder subir modificaciones, no vamos a poder trabajar siquiera en el proyecto. Esto era común, esta manera de trabajo era común en los mediados de los 90 y principios de los 2000. Casi todos los proyectos trabajaban de esta manera. Hasta el 2010. Después en adelante sí empezó a entrar Git y ya se reemplazó esta manera de trabajo. Pero si no se tenía acceso al servidor, no se podía modificar el código. O sea, se podía modificar, pero no podía subir los cambios. Porque la base de datos estaba en el servidor. ¿Se podía trabajar en grupo? Sí, pero se caía el servidor, no se podía hacer más nada. Y además todas las versiones, todo el historial del proyecto estaba en el servidor. Si el servidor sufría algún problema, algún daño, no podemos acceder a ninguno de los archivos. Y se puede perder hasta todo el proyecto. Lo único que dependíamos es de las versiones, de los archivos que estén en las distintas computadoras, pero eran las versiones actuales, no era un historial de todo lo que teníamos atrás. Se podría recuperar el proyecto, pero solamente desde el día que se corrompió. Todo lo de atrás ya se perdía, ya se pierde. Además, esto lo hacía lento. Todas las consultas a versiones anteriores u otras operaciones, todas se hacían en el servidor. Si el servidor no estaba encendido, no se podía trabajar. Si el servidor estaba lento, las operaciones eran lentas porque se realizaban en el servidor. Si teníamos muchas personas conectadas trabajando en ese equipo y todas conectadas al servidor tratando de hacer operaciones al sistema de control de versiones y el servidor no estaba bien preparado, se podía caer o se podía ralentizar. Entonces el trabajo se hacía más lento. Consultas de archivos anteriores demoraban muchísimo porque estaban en un servidor. ¿Sí? Y después aparecieron, después de mediados de los 2000, los sistemas distribuidos. En los 2000 ya estaban algunos, pero se popularizó con el boom de Internet, ¿no? Los sistemas distribuidos lo que permite hacer es tomar lo mejor del sistema local y lo mejor del sistema centralizado.
En el sistema local nosotros teníamos una base de datos local en donde teníamos todo el historial de los archivos, de todas las modificaciones. Y en el centralizado teníamos un servidor donde estaba la base de datos. En el distribuido seguimos teniendo un servidor, ¿sí? Con una base de datos con todas las versiones de nuestros archivos. Pero en el distribuido, en cada computadora, no solamente tenemos los archivos que nosotros estamos trabajando actualmente, sino también tenemos una copia de la base de datos con el historial de todas las versiones de nuestro proyecto, de todos nuestros archivos. La ventaja que trae es que si el servidor se nos cae la conexión, nosotros podemos seguir trabajando con nuestro proyecto, porque al disponer de la base de datos y de todo el historial de los archivos, directamente lo que se hace es trabajar en la base de datos que está localmente. ¿Sí? Entonces no importa si el servidor se cae o no. Seguimos trabajando en nuestro proyecto, seguimos subiendo cambios a nuestra base de datos local. Una vez que se restablece la conexión con el servidor, ahí se puede actualizar todos los trabajos que se hayan realizado. Incluso desde una segunda computadora también se tienen los archivos que están trabajando y toda la base de datos. Si se llega a caer también la conexión con esta computadora, todavía tenemos un canal de comunicación entre estas dos computadoras. Se pueden pasar, actualizarse las bases de datos entre sí, entre las distintas computadoras, si es que el servidor se llega a caer. Incluso de manera interna uno puede pasar el código a otra computadora de una parte del proyecto que se está trabajando. Y una vez que se resuelva o se llegue a la nueva versión, ahí recién se puede subir al servidor. O sea, este tipo de sistema de control de versiones no hace que seamos tan dependientes de un servidor. Únicamente se utiliza el servidor como para poder tomar el código y poder subir las nuevas versiones, las actualizaciones o las que se van a utilizar definitivamente para distribuir el programa. Pero las del trabajo del día a día se utilizan las bases de datos locales. Entonces, también otra ventaja, si se nos llega a caer todo el servidor, ya disponemos de base de datos con las versiones anteriores en varias computadoras. Entonces, lo único que hay que hacer es restablecer toda la base de datos en el servidor. Y tenemos todo el historial del proyecto. No perdemos absolutamente nada. Entonces, Profe, sí, en otras palabras, si un servidor tiene las versiones o los trabajos anteriores, va a saltar y va a crear un respaldo de la memoria actual de los proyectos. no Eso, automáticamente, no lo va a hacer automáticamente, pero sí va a haber alguien que lo va a poder restablecer si alguien le pasa la base de datos de la versión. mm, Pero volver a restablecer un servidor con una nueva base de datos es un comando a distancia, digamos. No, no es difícil, no hay que estar 20 horas trabajando. Una vez que se restablece el servidor, volver a subir la base de datos se hace con un solo comando. Entonces ya uno puede subir y tener todas las versiones anteriores. Eh, ¿Se aclaró la pregunta? sí, claro, gracias. Em, a ver qué otra cosa. Trabajo distribuido, trabajo en grupo. Por ejemplo, algo que no se podía hacer, que ahora sí se puede con los sistemas centralizados, es que si en el sistema centralizado nosotros perdemos conexión con el servidor, no podemos subir ningún cambio en la base de datos. En cambio, en el distribuido siempre trabajamos con la base de datos local. Nosotros decidimos cuándo enviarlo a un servidor. Esto lo que nos permite es poder hacer un trabajo de manera remota. Por ejemplo, si estamos en pleno viaje y encontramos la solución a algún problema, se nos prende la lamparita, podemos en una notebook hacer el cambio, guardarlo en la notebook, probarlo, y una vez cuando lleguemos a destino y tengamos conexión, podemos recién ahí subirlo al servidor. También se puede hacer eso. Eso es lo que le permitió hacer este tipo de sistema de control de versiones. En Europa es común desplazarse entre países en trenes. Entonces, si no tenían conexión a Internet en un tren, no quería decir que no puedan seguir trabajando. Pueden trabajar, hacer los cambios y recién cuando lleguen a destino y tienen conexión, lo pueden subir al cambio. Digamos, esto viene a reemplazar el tema
de que ya no podía trabajar porque ya no tengo acceso al servidor. No, ya se puede. Bien. ¿Se entienden las tres diferencias? Perdón, los tres tipos de sistema de control. Se entienden en lo suficiente, profe. Ujú. Además son conceptos básicos. Nosotros nos vamos a centrar en en el distribuido, porque es la manera en que trabaja Git. Todos los otros ya prácticamente no se usan. Entonces, Git, en definitiva, es un sistema de control de versiones distribuido. ¿Sí? Quiere decir que nosotros, en nuestras propias computadoras, vamos a tener una copia de esa base de datos y no dependemos de un servidor para que funcione. Es más, como que el servidor es algo opcional, no es algo obligatorio. Los objetivos. Git está diseñado para ser rápido. ¿Sí? Esto vamos a ver cómo logra esa velocidad. Pero no quiere decir que no ocupe espacio en el disco, pero tampoco ocupa mucho. Tiene un diseño sencillo, es una manera de trabajo simple. Soporte para desarrollo no lineal. Esto hace referencia a que puede utilizar ramas, que es lo que nos permite a nosotros poder crear distintas versiones de nuestro programa y las distintas versiones. No es que una manera de trabajo lineal, por ejemplo, es yo creo mi proyecto, modifico un archivo, esa es una nueva versión. Modifico de nuevo mi proyecto, tengo una nueva versión. Modifico otro archivo de mi proyecto, tengo una nueva versión. ¿Sí? Eso es, por decirlo, una manera lineal. ¿Sí? Pero Git no. Tiene un trabajo que podría ser lineal, pero no está hecho para que sea lineal. Uno hace un desarrollo de un proyecto, perfecto, llega a una nueva versión. Pero de esta nueva versión yo puedo continuar el desarrollo a una nueva versión de mi proyecto, pero yo puedo tomar lo que hice en este proyecto y dividirlo en otra rama para crear otro subproyecto, por ejemplo, o encontrar, agregarle soluciones a esta rama y después seguir con otra versión. ¿Sí? Esto es cuando es un desarrollo no lineal. Se empiezan a crear ramificaciones de nuestro proyecto. Una de las ramificaciones puede ser que sea la versión 1, esta sea la versión 2, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Y después puede salir la versión 3, que surge a partir de este cambio y después continúa. Si en la versión 1 aparece un problema, bueno, creamos una nueva modificación a mi proyecto y continuamos con el desarrollo. Se puede ir haciendo de esta manera. Estos sistemas de control, sobre todo los distribuidos, nos permiten hacer esto. En uno de los sistemas de control de versiones centralizados, que durante muchos años se utilizó muchísimo, era SVN. Y SVN no nos permitía tan fácil crear estas ramas. Se hacía muy complicado crear estas ramas, porque se hacían en el servidor. En cambio, Git nos permite trabajar con estas ramificaciones de manera natural, digamos, el proyecto está hecho para trabajar con ramas. Y todo esto se nos hace muy simple y muy rápido. Poder trabajar. Es mucho más fácil trabajar con ramas que hacerlo todo lineal. Y por supuesto permite manejar grandes proyectos. Uno de los grandes proyectos que utiliza Git desde que Git existe es el sistema operativo Linux. Uy. El sistema operativo Linux, más precisamente en su... ¿Por qué no sé? Bueno, no puedo agregar el punto. Ustedes ya vieron sistemas operativos, ¿no? Poco No, nada. no vimos. Todavía no. ¿Este año era? Bueno, no recuerdo bien. Dentro de los sistemas operativos hay algo que es el que se encarga de administrar la memoria de la máquina, qué procesos se van a estar ejecutando, cómo los procesos van a poder acceder al hardware de la computadora, a los archivos, poder enviar algo por internet, mostrar un mensaje en pantalla. Toda esa parte del sistema operativo que se encarga de gestionar todos esos recursos es el núcleo, el kernel. Y Linux es un núcleo, un kernel de la familia de los Unix. Y este proyecto es uno de los más grandes que existe hoy en Internet, que está manejado por Git.
Incluso el creador de Linux es el mismo creador de Git. Justamente el creador de Linux, ante la falta de un sistema de gestión de versiones acorde al tamaño del proyecto, desarrolló Git para poder administrar todas las versiones de este sistema operativo, de este núcleo. Y más precisamente porque en esa época, en el 2005, se estaba trabajando con otro sistema de control de versiones, también de estilo distribuido, pero era de una empresa privada, y esa empresa privada creo que ya no lo iba a distribuir de manera gratuita ese programa. Entonces lo que hizo el creador de Linux es crear su propio sistema de control de versiones para poder gestionar este código. Y obviamente después el resto es historia. Ya hoy en día lo único que se utiliza prácticamente es Git. Siguen existiendo los otros, pero un 80, un 90% de los proyectos utilizan Git. Hay otros con las mismas ideas de sistema de gestión de versiones distribuidos, pero no son tan populares como Git. Git, las primeras versiones son del 2005 más o menos. Bien, dentro de lo que es Git hay 4 fundamentos principales, 4 cosas que vamos a ver por lo menos hoy en día. Git maneja copias instantáneas, no diferencias de los archivos. Ya vamos a profundizar más en este tema. Realiza principalmente operaciones locales, ¿sí? Todas las operaciones que hacemos con Git las hace de manera local. Voy a explicar un poco más adelante. Maneja integridad, o sea que todos, no integridad de que es bueno, es ético, sino que todos los archivos están firmados digitalmente para que no se pierda ninguna información ni pueda corromperse la base de datos. Y también no haya problemas en el envío de los archivos a los servidores. Y por supuesto vamos a ver lo que son los estados en los que van a utilizar, los estados que van a poder tener los archivos que forman parte de un proyecto dentro de Git. En cuanto al almacenamiento de datos, que voy a entrar en profundidad en esta parte, en la parte de las copias instantáneas no diferenciadas. ¿Por qué hablamos de esto, de copias instantáneas y no diferencias? Es por lo siguiente. Supongamos que tuviésemos un proyecto con 3 archivos. Archivo A, archivo B y archivo C. Esos archivos A, B y C forman parte de la versión 1. Supongamos que para la versión 2 de nuestro proyecto modificamos el archivo A, con lo cual se crea una diferencia, una primera diferencia del archivo A. Por eso este triangulito quiere decir delta, que quiere decir diferencia. Una primera diferencia del archivo A. Eso es lo que tenemos acá. Una diferencia. También tenemos, para esa versión 2, una diferencia del archivo C. La primera diferencia del archivo C. Entonces, lo que el sistema de control de versiones va a guardar en este caso es la diferencia que hay de la modificación de esos 2 archivos, ¿sí? Eso es lo que va a guardar en su base de datos el sistema de control de versiones para la versión 2, ¿sí? En una versión 1 tenemos el archivo completo, sin ningún cambio. Pero para la versión 2 tenemos solamente guardados los cambios que se le hicieron a ese archivo, esos archivos. Y esto es lo que se guarda en el sistema de control de versiones, esa diferencia en los archivos. Principalmente para ahorrar espacio. No es lo mismo guardar todo el archivo completo a solamente guardar esa diferencia, lo que se modificó, las líneas de código que se modificaron. Tiene sus ventajas, que es que ocupa menos espacio, pero tiene sus desventajas. Para una tercera versión, lo único que se hizo fue una modificación del archivo C, para el cual tenemos una segunda diferencia de ese archivo C. Y esto es lo que se guarda en la base de datos. Lo mismo con la versión 4, se modifica la segunda versión del archivo A, la primera diferencia del archivo B, y una versión 5, la segunda diferencia del archivo B y la tercera diferencia del archivo C. Todo esto se guarda en la base de datos.
Entonces, cuando queremos volver a versiones anteriores, vamos volviendo, vamos restaurando estas diferencias. Entonces, ahí empieza un poco la desventaja de estos sistemas de control de versiones por guardar las diferencias de los archivos. En que si yo quiero volver de la versión 5 a la versión 2, por ejemplo, yo tengo que aplicar esta diferencia para ir a la versión 4, tengo que aplicar estas dos diferencias para quitar esas diferencias en realidad para ir a la versión 3, y recién voy a poder volver a la versión 2, lo cual tiene que ir haciendo operaciones, ir saltando en las versiones anteriores hasta que puedo llegar a esta que está aquí. No puedo hacer un salto directo, porque yo no tengo la diferencia entre la 2 y la 5. Yo tengo la diferencia entre cada uno de estos dos. Entonces aquí tengo un problema en el que voy a gastar un tiempo en volver a versiones anteriores hasta que recién llegue a la versión 2. Tengo que ir volviendo hacia atrás, paso por paso, hasta recién llegar a la versión 2. No tengo un camino directo de la 5 a la 2. Esa es la principal desventaja de estos sistemas que guardan las diferencias de los distintos archivos, ¿sí? Hay sistemas distribuidos que guardan la diferencia de los archivos. Pero Git no hace eso, no guarda las diferencias. Git guarda el archivo completo. La desventaja es que ocupa espacio, porque tengo todo el archivo completo que yo modifiqué. ¿Sí? No guardo solamente en la base de datos las diferencias. Yo guardo en la base de datos todo el cambio de la base del archivo. Entonces, si es el mismo proyecto con los 3 archivos en mi versión 1, y yo modifico el archivo A, voy a tener el archivo A1. Y si modifico el C, tengo el C1, pero no tengo la diferencia. Acá lo que se me va a guardar en la base de datos son estos archivos nuevos, van a parar a la base de datos, ¿sí? Vamos a hacer acá una base de datos. No así el archivo B, como no sufrió ningún cambio, eso no se guarda en la base de datos como cambio. Solamente yo le digo que cambió el archivo A y el archivo C, y esta es la nueva versión del archivo. Y guardo todo el archivo en la base de datos, no la diferencia. Ahí está la desventaja de que voy a utilizar mucho espacio. Voy a utilizar espacio. Hoy en día no es tanto. Pero y voy a hacer lo mismo para las distintas versiones. No voy a guardar los cambios, solamente voy a guardar todo el archivo completo. Y esto va a parar a mi base de datos. Lo mismo aquí en la versión 4, en la versión A2, B1 y en la versión E5. Entonces, yo ya tengo esta versión 5, esta versión 2, y yo puedo volver atrás de manera directa a esa versión. O sea, yo puedo acá saltar de la 5 a la 2 de manera directa, con este esquema de guardar los archivos en la base de datos. Porque yo ya cuento con cada versión todo el archivo completo de mi proyecto. Entonces no tengo que ir haciendo saltos de versiones por versiones, porque no hace falta, no tengo las diferencias de los dos. Yo tengo directamente el archivo completo. Entonces lo único que tengo que hacer es pasar de la versión 5 a la 2, es un salto de un solo paso. Porque directamente restauro los archivos que están en esta versión. No tengo las diferencias como en los anteriores. Tengo la desventaja que sí voy a gastar un poco más de espacio porque tengo que guardar todo el archivo completo de todas las versiones. Pero tengo la ventaja de que puedo saltar de versiones en versiones de manera instantánea, de un salto directo. No tiene que hacer ningún otro procesamiento. Se restauran rápido los proyectos. De la versión 5 a la 2, de la 14 a la 5, puedo saltar después al otro, puedo tener 500 modificaciones y poder saltar de uno a otro de manera rápida. De esta manera es como trabaja Git. De esta manera es en que dice que son copias instantáneas, o sea, toda la copia de mi archivo completo, no diferencias, no guarda las diferencias. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte fundamental de Git? ¿De cómo trabaja? Sí, profe. Bien. Si tienen duda, acuérdense, párenme y lo vemos. Los dos tienen sus ventajas y desventajas, pero Git trabaja de esta manera, guardando todo el archivo completo.
no guarda lo que se cambió. Esto también da una ventaja porque puedo saltar de una versión a otra, pero también puedo ver la diferencia entre una versión y otra de manera directa, de un solo saque. Bien. Acá vuelvo a colocar, nada más que amplío un poco más, de lo de la copia instantánea fue lo que vimos anteriormente. Lo que hablamos de operaciones locales es que todas las operaciones que hace Git, o la gran mayoría, se hacen dentro de la propia computadora. Al decir operaciones locales, queremos referir los archivos de nuestro proyecto con la base de datos que tenemos localmente. Solamente tenemos 2 o 3 operaciones para recién enviar o recibir información desde los servidores. Sí, es la única operación que hacemos en los servidores. Enviar o recibir los cambios y nada más. Todas las operaciones que hacemos con Git siempre las hacemos localmente. El manejo de integridad, lo que había dicho anteriormente, se trabaja básicamente en una suma de verificación, de comprobación, en este formato. ¿Qué es lo que es esto? Todos los archivos que se van a guardar en la base de datos de Git, se le hace una suma de comprobación, una suma de verificación, un checksum, que se suele decir. ¿Qué es eso? Es una operación matemática que se le hace al contenido del archivo para obtener como una firma, una huella digital de ese archivo dentro de la base de datos. Esta suma de verificación en particular, este es un ejemplo de cómo es la suma de verificación. Vamos a ver seguido este tipo de números, así que no se asusten si aparecen estas cosas largas, pero quiere decir que es una suma de verificación. Son 40 caracteres en hexadecimal, o sea, van del 0 al 9 o de la A a la F, ¿sí? Y son 40 caracteres. Estos 40 caracteres permiten identificar un archivo en particular, ¿sí? Es una huella que se le encuentra al archivo, y estas huellas son únicas para todos los archivos, para cada archivo. Todavía no se ha encontrado 2 archivos distintos que tengan la misma huella utilizando este SH1, creo, tengo entendido, no sé si esto ha cambiado, pero de todas maneras, lo que estoy queriendo decir es que esta suma de verificación es la huella, es la forma de identificar a ese archivo como único. Entonces, con esta identificación es como lo guarda y después lo encuentra dentro de la base de datos. Si además lo usa para firmar como una firma. Porque no solamente se le hace una huella a cada archivo, sino que se hace una huella a cada conjunto de archivos que forman parte de un nuevo cambio de nuestro proyecto. De esto voy a ampliar un poco más adelante, pero tengan en cuenta esto, que todo esto se hace para poder guardar sin problemas, para que no haya modificaciones o no sufra daños la historial de nuestro código fuente de manera local, y también para poder estar seguro de lo que enviamos y recibimos de los servidores es correcto, que no hay ninguna falla en la transmisión. Para esto también nos sirve. Porque cuando llega ya, también se hace una suma de verificación, y si no coinciden, es que hubo alguna falla en la comunicación. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. No, profe, está bien. No se asusten con esto, solamente tengan presente de que es una manera de identificar los archivos de nuestro proyecto de manera universal. Estados. Estos estados son estados que van a tener nuestros archivos, ¿sí? Que es un estado básico, pero se amplía después un poco, pero los archivos que forman parte de nuestro proyecto entran dentro de uno de estos 3 estados, ¿sí? El archivo puede estar confirmado, que en inglés se dice committed. Los datos están almacenados de manera segura en la base de datos local. O sea, cuando algo ya está confirmado o ya está comiteado, si lo hacemos medio español a esto que es inglés, si el commit está listo, quiere decir que ya está dentro de una base de datos, ¿sí? Ahora, un archivo puede estar modificado, ¿sí?
otro de los estados que puede tener los archivos de nuestro código fuente. Quiere decir que se ha modificado el archivo, pero todavía no se ha confirmado en la base de datos. O sea, lo tenemos en nuestro directorio de trabajo, que ya vamos a ver cuál es ese, pero que todavía no lo subimos a la base de datos local. Lo tenemos modificado solamente. ¿Sí? Ese es otro estado que tenemos de los archivos. Ya vamos a ver cómo vamos a trabajar con estos tres estados de manera cotidiana. No se asusten. Esto va a ser el día a día trabajar con estos tres estados. Y después tenemos otro estado que es el preparado, ¿sí? El stage. Dice que se ha marcado un archivo modificado en su versión actual para que vaya a la próxima confirmación, para que vaya a la próxima commit. O sea, nosotros tenemos algún archivo que está en nuestra base de datos de Git, la llevamos a nuestro escritorio de trabajo, la modificamos al código. Una vez hecha la modificación, ese es el otro estado que tiene, después pasa a un estado previo a guardarse a la base de datos, ¿sí? Porque se guarda, se le da un estado de preparado, no solamente un archivo, sino varios. Entonces uno va eligiendo qué archivos son los que van a pasar al estado preparado, y una vez que tenemos los archivos listos para que luego sean confirmados, llevamos los archivos de modificado, les decimos, bueno, estos son los que van a estar preparados, hacemos una cosita más y recién ahí lo confirmamos, o sea que lo ponemos dentro de la base de datos. ¿Sí? Son tres estados en donde vamos a trabajar cada comando que hacemos en Git va a hacer que nuestros archivos estén en uno de estos tres estados. Así que esto va a ser del día a día. Pero tengan en cuenta ese. Uno es, los archivos ya están en la base de datos, están listos. Otros están modificados, pero todavía no están en la base de datos. Antes de llevarlo a la base de datos, primero tengo que preparar los archivos que tienen que estar modificados, porque los que no fueron modificados no pueden ser preparados. ¿Para qué vamos a guardar algo que no cambió? Se prepara, se identifican cuáles son los archivos modificados que se van a preparar, se los juntan a todos, se le pone como un título, que ya vamos a ver de qué se trata ese título, y de ahí sí se lleva a la base de datos. ¿Sí? Pasa por esos tres estados. ¿Estamos bien hasta acá con los estados? Bien. Ampliando un poco el tema de los estados, y más para indicar cómo va a ser el flujo de trabajo con Git, nosotros vamos a tener un directorio de trabajo, ¿sí? Físicamente, un directorio, una carpeta en nuestro sistema de archivos, que ese va a ser nuestro lugar de trabajo, nuestra carpeta de trabajo. ¿Sí? Acá vamos a tener archivos que están modificados o no. Modificamos algún archivo, le agregamos alguna funcionalidad a nuestro programa, y ese archivo pasa a una área de preparado, el staging area. Acá es donde juntamos varios archivos, y luego preparamos y realizamos el commit, que es donde se nos guarda en nuestro directorio, en nuestro repositorio, que se va a guardar en una carpeta .git. Esta ya la vamos a ver, vamos a tratar de crearla ahora. ¿Sí? Ahí es donde va a estar todos nuestros archivos, todo nuestro historial de archivos que vayamos creando. Por supuesto, cuando queremos volver a versiones anteriores, lo que vamos a hacer es justamente un checkout. Vamos a traer aquellas versiones anteriores con las que queremos trabajar. ¿Sí? En Git no se pierde, si perdemos este directorio, perdemos el repositorio, pero si no tocamos nada de esta carpeta, vamos a poder recuperar cualquier versión anterior de nuestro proyecto. Eso es lo que hacemos con un checkout. Profe, una Sí. preguntita. Esto no, este Git que vamos a hacer, ¿nos va a tomar memoria de la compu o podemos trabajar en línea? Sí o sí se trabaja Con este localmente. ejemplo. Git siempre es Bien. para trabajo en local. El acceso con los servidores cuando querés subir algo para tenerlo actualizado. Pero casi todas las operaciones son locales. No ocupa tanto, no es que tenemos que instalar ahora algo de 600 megas para poder, no.
El programa es Ah, liviano, los ok, archivos va a depender del proyecto que estén utilizando. bien, Pero ok. para que vayan viendo Consume algunos memoria, conceptos. digamos. Ajá, No, no, no. Además, son comandos que vamos poco. ejecutando. Consumen la memoria de lo que vamos a ejecutar. Una vez que termina, ya no ocupan más nada. Ocupa, sí, disco rígido, pero tampoco es que va a ocupar tantos megas un proyecto. No, no, no se asusten tampoco con eso. Bien. ¿Cómo sería, eh, profe, un ejemplo de proyecto? ¿Qué justamente proyecto como ahora, cuál? ahora venimos vamos a instalarlo y vamos a hacer unos primeros comandos para ir viendo el flujo de trabajo. Así que Bien, justo llegamos a esa parte. Así que voy a salir y vamos a instalarlo. Por cierto, simplemente si ponen Git en sus navegadores, la primera página que aparece, que es la de Git-S source control no sé qué, y ya les voy a poner en el chat para que puedan acceder a esta página. Es la página oficial de Git. En esta página vamos a encontrar, vamos a descargar la nueva versión, ¿sí? En Word, yo sé que muchos van a estar ansiosos para hacerle clic a este download, pero esperen. Aquí en documentación está en inglés, pero no se preocupen por eso, pero esta parte de documentación, ustedes van a tener un manual de referencia que es muy técnico, ¿sí? Comando por comando, pero yo les recomiendo que vean este libro, este que dice Book, este libro que se llama ProGit. Si hacen clic aquí o si hacen clic aquí en Book a la izquierda, van a entrar a todo un libro de Git que es el oficial de Git, y la gran ventaja es que tienen la versión en español, ¿sí? De este libro. ¿Sí? Tienen español, inglés, lo que a usted le sienta más cómodo. Tal vez el español no esté tan actualizado como el inglés, tengan en cuenta que es 2014, pero más que suficiente para lo que lo vamos a utilizar. Pueden descargar toda la versión PDF de este libro o la EPUB si lo quieren para un dispositivo móvil. Todo lo que yo les expliqué ahora lo tienen aquí con más palabras, ¿sí? Si ustedes después lo quieren ver, leer, analizar, se los dejo para que lo vean tranquilo. Pero esta es la información más completa que van a encontrar de Git y en español. Además, es oficial. ¿Está claro? Si quieren saber la historia, todo lo demás. sí, profe. Bien, profe, gracias. Ahora bien, Profe, una consulta, las sí, diapositivas y todo lo que estaba pasando, ¿están lo, lo voy a en la subir a página? Ah, la plataforma. Todavía no está, pero sí lo voy a subir. Sí. Bien, creo que a ustedes acá le dice download para Windows, ¿puede ser? Algo así. Sí. Bien, si quieren hacerle clic, háganlo. Si no les aparece acá nada, acá en downloads también está para descargarlo. Downloads, si eligen Windows, les va a detectar el sistema operativo y ya le va a empezar a descargar. Acá me va a querer descargar la versión de 64 bits, pero yo lo voy a cancelar. No quiero descargarla ahora, pero sí lo voy a hacer en una máquina virtual, así lo hacemos juntos. Y voy a compartir la pantalla. Son 40 megas, creo. Espero que a varios ya le empiece a descargar. Esto. Profe, yo tengo instalado el GitHub Desktop. El mismo, ¿no? Para lo que vamos a utilizar nosotros,
voy a hacer que hagan más los comandos. Eso después te va a servir para cuando quieras trabajar con proyectos de GitHub. Digamos, es la interfaz oficial de GitHub para utilizar Git. Te va a servir, pero yo te recomiendo que veas también los comandos como para que veas de qué se trata y qué es lo que se hace en el fondo. Después, si te resulta más fácil utilizarlo con el GitHub Desktop, utilizarlo. No me fui por ese programa porque es de 64 bits y no todos tienen una máquina de 64 bits para poder utilizarlo. No Claro. quiere decir que no te funcione, pero vamos a utilizarlo. De todas maneras, vamos a utilizar Git, vamos a crear nuestros repositorios de GitHub, vamos a subir repositorios a GitHub, o sea, todo eso va a estar cubierto, pero vamos a tratar de hacerlo desde la consola. Ahora sí, aquí me sale descargar para Windows. Le hago clic. Me detectó que es 64 bits. Esto debería hacerlo solo. Bueno, acá me da para guardar. Vamos a darle a guardar. Fíjense, acá nos da información de que esta es la última versión, la 2.32, de 64 bits para Windows. Esta es la versión más reciente y fue liberada hace un mes. O sea que es bien reciente. Bueno, una vez descargado, debería ser una típica instalación de un programa de Windows. Siguiente, siguiente, siguiente. Ahí está. Para Windows, sí. A todos se le va descargando. ¿Alguno ya lo instaló? Profe, todavía aún no lo he instalado. Me he estado descargando el PDF. Ajá, el PDF del libro. Ujú. Sí. Ahí está. Ahora, Aparece. ¿qué versión? Bueno, es que ya encontré las horas de descarga y no sé cómo proceder ahora. Ujú. Por la presentación. En esta página llegaste. Sí, a esa. Bien, según te dice esto, que debería automáticamente empezar la descarga. Si no empieza, tenés para elegir una de estas dos opciones. ¿Sí? Ya sea 32 o 64 en función de tu sistema operativo. Ahí no Creo sabría qué decirte. que escogeré la de 64. Me parece mejor escoger un número alto. Bueno, si falla, ahí nomás vas a la 32. Te va a decir que no se va a poder ejecutar, etc. Bueno, si llegaron a esta parte, típico siguiente. Siguiente. Algo interesante de esto. Si quieren archivos en el escritorio, pueden elegir esto, pero yo prefiero dejarlo limpio. Prefiero no usarlo en Windows. Pero... ¿qué decía acá? No crear... no, sí, dejémoslo por defecto. ¿Qué opción da? ¿Qué es esto? Opción de editor. Si tienen alguno de estos, yo les recomiendo, por ser la primera vez, elegir este que dice Notepad. Si no tienen mucha idea de lo que es Vim, les recomiendo dejarlo con este del Notepad, ¿sí? O si tienen algún otro que reconozcan aquí, úsenlo. Profe, Pero, ¿le pusimos Linux? sí, ya vamos a los que tienen Linux. Bueno. Sí. Profe, y lo que tenemos Visual Studio, el que descargamos, ¿cuál elegiríamos? ¿El que dice Visual Studio? Sí, Visual Studio a este.
aunque en Visual Studio está interiorizado todo lo que es Git, después vamos a ver cómo utilizarlo. Pero quiero que sea lo más parecido para todos. No sé si usar Nano. Estoy entre Nano y Notepad, así que bueno, más fácil para ustedes va a ser el Notepad, así que vamos con Notepad. Esa parte, profe, que elige, esa no me dio a mí. Puse en siguiente y ya se me descargó. Y se Pero mandan. no sé si después... Sí, Creo que sí, no sé después si se puede puedo cambiar. volver Sí, después sí, a después darle se puede la... cambiar. Después se puede cambiar, Ajá. no hay problema. Tengo el mismo problema que el compañero. No No me hay- sale nada lo del justamente las primeras configuraciones vamos a ver eso. Así que no se hagan problema. Vamos con Notepad porque es todos tienen Notepad en Windows, así que no sería tanto problema. ¿Qué me dice acá? Sí, por defecto. Tantas cosas que pone Windows, no sé para qué. Sí, déjalo. Sí, por defecto. Sí. Sí, dale. ¿Qué más me vas a preguntar? Quiere estar seguro. ¿Y El esto qué? ISO tenía una opción para dejar todo por defecto Ah, igual. está bien. Ahí está. ¿Quiénes tienen Linux? Para preguntar. Yo, profe, tengo Linux y no sé si entra con el superusuario, me parece que me pide eso. Ajá. Pero... ¿Qué versión de Bueno, distribución? la del 20.4. Ubuntu tiene. Ubuntu. Ubuntu 20.4. Bien. Ubuntu 20.4. Si abrís la consola o trata de iniciarla, a ver, voy a abrir una consola yo por aquí. Uy, me está marcando que por las dudas si me desconecto me dice mi conexión es inestable. Pero... A ver aquí. Ahí se ve la consola. Esto, si ya sí. Ah, no, todavía no lo prueben. Si escribís git version, ¿te aparece algo? Porque en una de esas ya lo tenés instalado y no tenés que hacer más nada. Abriendo una terminal. Orden no encontrado me sale. Bien, aún no está instalado. Acabo de llegar a la zona de instalar. Ya se me instaló la versión, pero llegué a esta parte que dice Select Components. A ver, ya vamos a... Ahí en... A ver, aguántame. Vamos por partes. Déjenme ver. Primero vamos a solucionar el tema del Ubuntu. ¿Pero qué es lo que pasa específicamente? No lo puedo instalar, vos sabés que lo busqué ahí. Y Pero lo desde la misma descargué con las consola lo órdenes puede que instalar, decía, ¿eh? no me instala. Sí, sí, por eso. Claro, Acá de la está. misma consola. Tiene los comandos inclusive. En Debian, acá. Pero no me lo deja. No sé por qué. Ahí está. Obviamente primero haces un update. Y de ahí usas este. Debería estar en el repositorio de... Sí, sí lo está. Solamente con que escriba Git ya te dice cómo instalar. Ajá. Bueno. Sí, es Ubuntu, ¿cierto? Ubuntu te da la mano para todos lados. Exactamente. Si tienen un problema, avísame, pero
con esto debería instalarse. Directamente. Sí, Bueno, en su app, install. Ya le coloco el comando y le digo, profe. Bueno. Y ahora sí, Valentín, si querés compartir tu pantalla para ver en dónde estaría la falla. Espérame que todos los participantes. Ahora sí, si querés compartir tu pantalla para ver. Aquí está lo que estoy haciendo para instalar. Ah, bien, vamos con... Abajo tenés el Next. Abajo a la derecha. Aquí está. No, abajo. Es un botón. El botón de abajo a la derecha. Ahora vas a cambiar. Anda un poco más arriba. Sí, lo que tenemos para anotar. Eso. Bien, gracias. Bájalo y elegí Notepad. Use Notepad, que es la última opción que ves acá. No, una más arriba, otra más. Esa. Ese, Use Notepad. Ahí está. Y ahí sí, Next. Ahora sí, dale Next a todo. Next. Todo Next. Next. Sí, todo esto va a ser por defecto. No vamos a agregar nada nuevo. Ahí está. Listo, ya se te va a terminar de... Instalar. Deje de compartir ahora. Bueno. Y donde... Acá volviendo al Windows. Bueno, acá dice, si lo quieren lanzar, lo pueden elegir acá, pero no voy a elegir ninguna de las dos. Finish. Tenemos que ir a... Bueno. Menú inicio. Bueno, está en menú inicio, está lento. Ahí está. Aquí en Git, creo que todavía tengo algo abierto, por eso se debe estar quejando. Sí. Deberían tener aquí un nuevo carpeta, ¿sí? Van a tener varios comandos. Las principales que vamos a utilizar son git bash o git cmd. Por las dudas, entremos en este git bash. Git GUI es el que ustedes pueden utilizar una interfaz gráfica un poco más sencilla, pero vamos a utilizar los comandos como para ver cómo estamos, para entender un poco más lo que hace. Deberían tener algo parecido como esto. Si hacen git versión, debería responder con esta versión. Sí. Perdón, profe, a mí me sale una pantalla azul. Nota de la versión de Git para Windows 2.32. Última actualización 6 de julio. Ah, se debe haber abierto el readme. Yo creo que podés cerrarlo. Si te muestra te describe las nuevas características de la última versión, pero eso puede cerrarlo. Me sale introducción, pero no me da para... No, quiero entrar ahí al costadito. Cerrala, Sergio, es una pestaña de internet, cerrala y después anda al menú de Windows y busca la carpeta que dice el profe. Ahí está, al costadito. Ahí está esperando que me abra. Ahí abrí desde del costado, a ver. Ahora me abre una pantalla. Git
crear nuevo repositor. No vayas al clonar. GUI. No. Me parece que abriste el que es GUI. Fíjate acá en la pantalla. El que dice Git Bash. Claro, no me sale eso. No me da tanta, me sale Git, pero no me da las otras opciones. A ver. ¿Y si lo abrís tampoco? Dame un segundito, así te comparto. Ahí te digo. A ver. Espera. Ahí te estoy. Estás en la cama. A ver. No te veo. Se ve ahí del celu. A ver, espera que no. Tengo que dejar de compartir para ver el. Ahí está. Ahora creo que sí. Ahí voy al menú. Ve, me muestra nada más que el GIF. No, entonces todos los programas elegí. No me da Todos los programas. Abajo, que tenés todos los programas. Ahí tenés Git, ahí está la carpetita Git, justo está resaltada. Esa carpetita. Y ahí elegís Git Bash. Bien, la primera. Voy a hacer mucho hincapié con la parte, con la línea de comando, porque es lo que se suele utilizar día a día. Además, para entender bien qué es lo que está pasando. Después, cuando se acostumbren, para que sepamos qué es lo que pasa, de nada, ya podemos utilizar las interfaces gráficas. Pero si todos llegaron a esto, no hay ningún problema. Yo voy a hacer un pequeño cambio simplemente por comodidad para mí. Profe, ya se termina automáticamente, le tiene que salir. ¿Perdón, cómo? En Ubuntu. En Ubuntu ya se terminó de instalar. Bien. No me si sale hace Git versión, ¿no te sale? A ver, no me fijo. Sí, ahí me sale versión 2.32. Entonces ya se instaló. Listo. Bien. Creo que ya todos llegaron a este punto, ¿no? Profe, ya llegué a la zona, ya se me terminó de cargar. Ahora está entre Launch, Git, Bash y Relation Note. Bien, eso destilda el que dice readme, o hay uno que tiene un tilde, ese sacalo. Bien. Y ahí finalizarlo, o creo que dale next, no me acuerdo bien cómo era. Ya le di finalizar. Bien, y en el menú inicio, si es Windows 7 en todos los programas, si no, ubicar la carpeta. Ya encontré el Git Bash. Git Bash, perfecto, si lo abrís y te aparece esto, puedes hacer un git version y ver cuál es la versión. Bien, yo estoy escribiendo. A ver, pongo esto, lo que yo. Bien, antes de, sí, vamos a ver lo mínimo, por lo menos, instalado y hacer esto, ya está. Bien. Ya le di a Git version. Bien, lo que vamos a hacer ahora es escribir este comando git config --list. Simplemente para empezar a tomar un contacto con lo que nos muestra. Esta es la información que tenemos por defecto. Capaz que no tengan nada aquí. A mí me sale user email o username o core editor, me sale Vim. A ustedes capaz que les sale el notepad. A ver cómo salía.
A mí me sale el mail nada más, profe. Bien. No se hagan problema. Aparte de todo eso, toda la información que está, solamente me sale el mail y Bien, username. Sí. No se preocupen que eso lo vamos a completar. Es para esto. Este comando nos permite a nosotros listar o ver cuál es la configuración que tenemos ahora de Git. ¿Sí? Si no está, la vamos a agregar. A ver qué es lo que salía. Ah, bien. A mí me sale error, dice Key does not contain a selection list. Es como que me da error a mí, profe. Fíjate, Sergio, porque a mí me pasó lo mismo y es porque había dejado un espacio entre los dos guiones y list. Es dos guiones seguido y list. No va con un espacio. Sí, tengan cuidado con los espacios. Cada espacio importa. Bien, ok. Profe, ¿ese sería el bash o no? Sí, es el bash. Porque el CMD común me tira o sea, el que apretás inicio R me tira los mismos comandos. Ahí está. Ah, no, bueno, esto es de Git, en definitiva. Esto que sale acá. Y con algunas otras cosas más. Bien, vamos a configurar todo lo que tiene que ver con el usuario. O sea, ahora le vamos a decir a Git quiénes somos nosotros para poder utilizarlo. Para eso vamos a utilizar este comando. Hacemos git config, git espacio config, espacio, global, guión global, no se olviden de los espacios, fíjense bien antes de darle enter. Y aquí vamos, obviamente globales porque queremos que sea para todos los git que vayamos a utilizar. Vamos a poner user.name. De nuevo, fíjense los espacios, los puntos. Y aquí ponemos nuestro nombre. Puede ser nuestro nombre completo, etc. Yo voy a poner el mismo mío. No me va. Lo que estoy haciendo con este comando es modificar justamente este parámetro o agregárselo si no lo tiene. Pero es un parámetro que necesita para cuando vayamos creando el repositorio. Simplemente le estamos diciendo a Git quiénes somos nosotros. ¿Cuál es nuestro nombre? Aquí, sí, le damos Enter. Y debería figurar. Otro ¿A comando. dónde debería figurar, profe? Disculpe. Sí, si volvemos a ejecutar el git config list. Ah, ok. Si lo volvemos a ejecutar, ahí debe aparecerles el username. Aquí me aparece, aquí. Voy a hacer lo mismo. Profe, cuando configuro el usuario, nombre de usuario, le doy enter, me figura que no está en el directorio. Qué raro. Ya, hay espacios, digamos el punto, acá no hay ningún espacio. Porque no estamos trabajando con ninguna carpeta. A mí me funciona el comando, lo agrego. El otro comando, ahí lo... ya, dame un segundo. Ya lo vamos a compartir. Este es el mail. Pongan el suyo, obviamente no pongan el mío. También con un git list debería figurarles a ustedes el mail y el nombre. Y si se equivocaron con el core editor que lo dejaron así nomás, capaz que le aparece el core editor así nomás, también lo podemos modificar con git config core editor y ponemos notepad. Sí.
Ya puse pues el keep config, las líneas y global user punto names y mi nombre por ahí. Bien. Pero me da Este un sin espacio. error. Sin el igual, pero... de selección de usuario. A ver, ya lo vamos a ver. Bien, este comando es para agregar el Notepad, ¿sí? Para que utilice el Notepad en lugar del BIM, para los que pasaron esa pantalla. Bien. A ver, ¿quieres compartir la pantalla, Valentín? Si vemos. Claro, aunque estuve probando métodos por ahí, es un tanto interesante, confuso, pero a la vez fascinante. Sí, Es además, como ver esas cosas antiguas de esas de película. sí, ojo, acá voy a aclarar algo. Antiguo, nada, porque esto es el día a día, esto es la actualidad, hoy se utiliza así. Es que como viejo en las en esas películas, pero esto... películas antiguas donde Sí, se sí, ven sí. cosas así de locas y muchas letras que aparecen Claro, y brillantes. por eso iba a decir viejo, Es el ahí vi que, espacio sí, entre user y exactamente. name. Ingresé mi Pusiste, nombre junto con las iniciales de mi apellido. bien, pero viste el user.name es sin el espacio, entre No, la R y el punto. Hay que quitar ese espacio. ahí va, es que es, a ver, aquí. Exactamente, ahí está. Ahí está. Bien. Gracias. Hay que hacer lo mismo con el mail y con el, si se olvidaron, el notepad. El notepad. A ver si yo... ¿Cómo son Bueno, los ahora siguientes comandos, configuremos el profe? SSH. Perdón, justo hablaron dos al mismo tiempo, no me escuché bien. Sí. Después de agregar el nombre de usuario, ¿qué comando sigue, profe? Bien, a ver, espérenme. Voy a poner acá en el que tengo en la máquina. User.name. Bien, ahí debería aparecer con el Core Editor Notepad. ¿Sí? Eso tenemos que ver que esté. Y el username y el email de esta manera. Bien, no sé si vamos a llegar con los próximos comandos, pero ahora lo que tenemos que hacer es crear un proyecto que pueda ser manejado con Git. Para ello, mínimamente, vamos a crearlo. La clase que viene, el viernes, empezamos a tocar un poco. Así de paso, entran a ver qué hacer. Lo mismo, les sugiero como lectura el libro de la página de Git. Eso les va a dar un paso a paso, que es el que vamos a seguir en la mayoría de los casos, y es muy didáctico. Pero acá, primeramente, lo que voy a hacer es crear un directorio. Por ejemplo, primer proyecto, no sé, un nombre. Traten de darle un nombre de archivo sin espacio, por las dudas. Y luego entrar con un cd. Primer proyecto. ¿Dónde estamos? Ah, y los va a crear en c2.users
su nombre de usuario y primer proyecto. Es como para ver, un comandito para ver dónde lo crea. Para que sepan dónde va a estar esta carpeta, ¿sí? En C, users, el mío es Matías, pero el de ustedes debe ser otro. Y primer proyecto. Es una carpeta vacía, pero acá lo que hacemos para inicializar un proyecto que va a ser administrado por Git, hacemos simplemente git init. Y listo, y nos dice aquí, se inicializó un repositorio vacío de Git en c:/users, en este caso Matías, primer proyecto, Git. ¿Se Que puede si cambiar la ubicación de esa carpeta? Sí, sí, sí. Pueden mover la carpeta donde ustedes quieran. El repositorio va a ir con la carpeta. Ve acá, Si la usuarios. movemos, profe, si movemos la carpeta desde el explorador, por así decirlo, ¿se cambia solo en GitHub o cómo tendremos que hacer? Sí, no hay que tocar nada en Git. Va con la carpeta. En Git solo. Yo lo que voy a hacer es ver los archivos ocultos, porque acá... Ay, ¿cómo hacía para ver los ocultos acá? En vista, profe, arriba. Vista, profe. Ah, bien, gracias. Vista. Yo por no usar tanto es más fácil los archivos En vista. ocultos. Allá arriba, profe, en vista. Abajo Ah, del vista. proyecto en vista. Ahí está, ahora sí. A la Elementos derecha. ocultos. Izquierda. Izquierdo. Ahí Está, listo. Deberían tener una carpeta .git. Ahí está todo la base de datos local que hablábamos en un principio. Ese archivo .git, ese es nuestro repositorio. Cuando hablamos de repositorio es la base de datos, todos los archivos. Todo lo que hay acá adentro lo maneja Git. Nosotros no hay que tocar nada de esto. Y mejor si no tocamos nada. Pero es toda la base de datos local que hablamos anteriormente. Aquí están todos los archivos históricos del proyecto. Así que cada vez que ustedes muevan esta carpeta, va a este archivo .git. Y si va al .git, listo. Ya va toda la base de datos de Git. ¿Cómo era el comando, profe, para crear la carpeta Git? Git init. Estando dentro de la carpeta, ¿no? Una vez adentro de la carpeta primer Sí, sí, proyecto. sí. Bien. Y creo que ustedes pueden, justamente, abren el navegador, clic con el botón derecho, git bash here. O sea, abrir el git bash en esta carpeta. O sea, no tienen que abrir acá y ubicar la carpeta, sino directamente usan la carpeta. Por ejemplo, voy a cerrar esto. Voy a hacer lo siguiente. Subo una carpeta. Esto lo voy a poner en el escritorio. Abro el escritorio. Y aquí hago un git bash here. Por ejemplo, podemos hacer eso. Profe, ¿cómo era para ver la ubicación de la carpeta? Ahí le muestro. Otra posibilidad es aquí en el escritorio. Nueva carpeta. Primer proyecto. Entro. Carpeta vacía. Git bash here. Y aquí git init. Y me lo crea esta carpeta que es oculta, ¿no? .git porque el punto en los sistemas Unix identifica la carpeta oculta. Por eso es más fácil. Todos los archivos que empiezan con puntos son ocultos. pwd. Ese es el comando que les dice en qué carpeta están parados. Bien, De nuevo, esta carpeta no la toquen. Es de suma importancia porque es toda la base de todo el histórico del proyecto. Todo lo que maneja Git lo hace a través de estas carpetas. Acá ya nos vamos a animar a abrir alguno de estos archivos, pero por el momento no. Bueno, hasta ahora es un proyecto vacío. Profe, aún necesito algo de ayuda para guardar el mío. Bueno. Ya puse SD, mi primer proyecto, solo me falta enviarlo a escritorio o a una ubicación y no sé cómo hacer eso.
Bien, ojo que esté en la carpeta donde esté, está bien. Vamos a ver, ya la clase por ahora la doy por terminada, vamos a seguir el viernes. Voy a ver lo de Valentín, a ver qué falla puede ser, pero el resto si quiere puede retirarse. Así que cualquier duda que tengan, yo les recomiendo para el resto de la semana leer lo del libro, las primeras 1 o 2 unidades, que iba a estar lo que vamos a ver el viernes, para entrar en profundidad. Bien, Valentín, si querés compartir. Ya estoy haciéndolo. Bueno, profe, gracias. Aquí está el GIF. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Nos profe. vemos. Nos vemos. Hasta luego, Chao, profe. chao. Hice casi exactamente lo necesario. Ahora lo único que no sé es Falta cómo. perdón, es MKDIR, primer proyecto. MK, Ujú. la palabra DIR, DIR, así. espacio. Sin la C, sin la C. Ah, Ahí está, espacio. Y ahí primer proyecto. Con bueno. el guión bajo. Después con un... Guión bajo. Proyecto. Listo. Ujú. Enter. Ahora sí, puedes utilizar la flecha para arriba, Ajá. que va a volver 2 comandos para atrás. Sí, es un golazo. Sí. Flecha Sí, sí. arriba, flecha arriba. Trato de encontrar Dale, Juan, dale. esa pieza en mi teclado, pero no la encuentro. La flecha para cuando uno sube o baja algo. La de arriba. Ay, este teclado. Dale, no hay drama. Está a La la izquierda. flecha es que Sí. mi computador es portátil y no identifico exactamente lo que es una flecha arriba. Una flecha que ¿Viste las está 4 arriba flechas de la cerca derecha? de... Ahí, mira, ahí tiene una para el costado, una para ¿Las viste las 4 flechas de la derecha cuando uno quiere subir o bajar? Izquierda, derecha. sí. La de arriba. Esa, ahí está. Una vez más. No, una vez más. Nos vemos. Hacelo 2 veces. Otra vez, otra más. No. Ahora, espera, hacerlo para arriba, arriba. No le hagas enter. Hace para arriba, de nuevo para arriba. Va a tener que hacerlo varias veces porque hay uno abajo. No, para abajo. Ahí está, dale enter ahora. Ahí está. Y ahora sí pone git espacio init. Init. Ahí. Init. Enter. Sí, y ahí se inició. Bien. Por hoy es lo que vimos en la clase. Bien, gracias. Por hoy está creado el proyecto a vacío, no tiene nada. La clase que viene vamos con los primeros comandos como para ver qué podemos ir haciendo. Bien, trataré de buscarlo y ponerlo en el escritorio por ahí. Dale. Bien, Profe, gracias. tengo una consulta. Yo tengo Mac y lo instalé todo, pero no están los archivos como en Windows. Y directamente me manejé desde la, ¿cómo se llama? Desde la consola de la terminal. Sí. Y creé el proyecto, todo, pude encontrar la carpeta del proyecto y la llevé a escritorio y cuando le hago clic derecho no me sale Git Bash here. A ver, che, ¿tenés para abrirlo? Bueno, profe, ya me voy, adiós. Nos vemos. ¿Comparto? Sí, así vemos. ¿Ahí se ve? Sí, y creo que en tu caso si abrís la carpeta, sí, no sé si te va a instalar el Git Bash here. ¿Qué más? Yo tampoco lo tengo en Linux, pero si entra a la carpeta, abríla la carpeta. Open. Ahí si haces clic con el botón derecho,
¿Tenés la posibilidad de abrir una terminal ahí adentro? No, parece que no te da Mac. Acá yo Lo que tengo. tendrías que hacer es abrirlo, sí, y hacer un... Hay que ver si se puede hacer un CD y el nombre de la carpeta. ¿Se ve ahí la terminal? Sí, sí. Vas a tener que ver dónde... Tenés que abrir una terminal que esté dentro de esa carpeta. Y en Mac no debería ser complicado. A ver, en el navegador. ¿Cuál Ajá, en navegador? ese, sí. Perdón, el navegador de archivos, donde creaste la carpeta. Claro, entro a desktop. Tenés como entrar. Ah, bien. Y después ahí CD entro a primero. Ah, bien, tenés una manera rápida de poder entrar. Sí, Ahí y está. ahí podés hacer git init. Git init. Me sale Ahí eso, ¿no? dice está bien, está inicializado. Nada más que te dice que tenés que agregar un git config log. Ah, no, a ver. No hay problema. Son hint. Lo que te dice hint es una ayuda, una sugerencia. No estás obligado a hacerlo. Pero está listo. Si haces un ls, ahí te creó la carpeta. Fíjate y se lo ve en el fondo. Sí. Sí. Al no tener un comando directo que te abra la consola en una carpeta, vas a tener que navegar escribiendo los comandos para poder llegar hasta esa carpeta. Pero deberías tener algo directo que te abre la consola. Claro. Por ejemplo, yo en Linux tengo clic con el botón derecho, abrir una terminal aquí. Así que... Sí, a no ser que me ponga a ver cada uno de estos, pero no Sí, creo. o googlear cómo abrir una terminal desde un proyecto, desde una carpeta en macOS. Ajá. Pero Sí, debería ya ser lo digo. posible. No creo que sea complicado. Bueno. Bueno, profe, muchas Vale, gracias. nos estamos viendo. Hasta mañana, que ande bien. Hasta luego.